y muestreo. Y vamos a ver un par de ejercicios de aplicación. Entonces, experimentación nosotros ya habíamos definido anteriormente, ¿no? Habíamos dicho que es un procedimiento en el que se manipulan una o más variables independientes o variables de entrada o factores para analizar las consecuencias que esta manipulación tiene sobre las variables dependientes de salida o de respuesta. Esto dentro de una situación de control para el investigador, ¿no? En cambio, el muestreo es un proceso de investigación científica en el cual se seleccionan unidades de muestreo para hacer inferencias válidas acerca de una característica de la población. Fíjense ustedes que en la parte conceptual hay una pequeña diferencia nada más, ¿no? Mientras que en la experimentación todo está bajo el control del investigador, acá en el muestreo no se tiene el control del investigador, porque la medición de las variables se lo hace en las unidades de muestreo que se encuentran presentes en la naturaleza. Bien. Vamos a ver las diferencias, señores. La primera diferencia es respecto al número total de unidades experimentales o marco experimental. En el caso de los experimentos, este número total de unidades experimentales no es enumerable. Esto desde el punto de vista teórico. O se dice que es infinito. Mientras que en el muestreo, el número total de unidades muestrales o marco muestral es enumerable o finito. Entonces, ¿qué significa esto, señores? Dentro de un experimento, nosotros vamos a tener definidas nuestras unidades experimentales. Estas unidades experimentales, ¿sí?, provienen del número de tratamientos y el número de repeticiones. Entonces, si suponemos, señores, que aquí tenemos un total de 3 tratamientos y 3 repeticiones, vamos a tener 9 unidades experimentales. Entonces, ¿por qué se dice que es infinito? En realidad, la población es la que es infinita. Si yo realizo este estudio en una zona determinada, el número total de estas unidades experimentales dentro de esta zona va a ser desconocido. O sea, yo no voy a poder saber de antemano cuántas de estas unidades experimentales voy a poder tener en esa zona. ¿Está claro? Ya, por eso se dice que es infinito, o no es enumerable. En cambio, en el muestreo, señores, en el muestreo, nosotros habíamos visto un ejemplo sobre los bosques, donde teníamos unidades experimentales o unidades de muestreo definidas y el número total de esas unidades muestrales que entraban en todo el bosque, ¿sí?, era el marco de muestreo o era la población. Pues en este caso se podía cuantificar a la población. Por eso se dice que es finita o es enumerable. Entonces, en el caso, señores, de los papers que ustedes están revisando, posiblemente la mayoría de ellos sean experimentos. Y estoy seguro que casi en la mayoría, si más del 90%, no se debe conocer el tamaño de la población, pero se lo puede definir. Entonces, en esos casos va a ser una población no enumerable o infinita. Bien, eso respecto, señores, al número total de unidades experimentales. Segunda diferencia. En el caso de la experimentación, las unidades experimentales se seleccionan en forma no aleatoria. Y en el caso del muestreo, las unidades experimentales o las unidades muestrales, fíjense que toman 2 nombres diferentes, ¿no?, pero que en realidad vienen a ser lo mismo. Acá se llaman unidades experimentales, las parcelas definidas por el investigador, y acá unidades muestrales. Entonces, en el muestreo, estas unidades muestrales
se seleccionan en forma aleatoria, ¿sí? Nosotros ya habíamos visto, ¿no? En el ejemplo del muestreo, cuando estimábamos n, que aquí había que hacer un proceso de aleatorización y luego escoger las parcelas en forma aleatoria, utilizando la tabla de números aleatorios, ¿sí? Acá en la experimentación, estas unidades experimentales fueron diseñadas por el investigador en un lugar determinado. Por lo tanto, no fueron escogidas en forma aleatoria. Y es lógico, ¿no? Porque yo dentro de mi población no es que tenía definidas a todas mis unidades experimentales como en el caso del muestreo, sino que sobre una superficie de terreno yo diseñé las parcelas y sobre esas parcelas aplico los tratamientos para hacer la investigación. ¿Ya? Entonces, por eso se dice que no fueron seleccionadas en forma aleatoria, no se escogen en forma aleatoria. En cambio, en el muestreo sí. Esa es la segunda diferencia. La tercera. Las unidades experimentales, en el caso del experimento, se someten a tratamientos o a factores. Y se observa el efecto en las variables de respuesta. O sea, aquí, señores, en los experimentos, yo voy a aplicar tratamientos. Estas unidades experimentales se están sometiendo a factores, a cambios inducidos por el investigador. ¿Sí? En cambio, en el muestreo, las unidades muestrales no se alteran y las variables de respuesta son propias del medio. Puede haber también factores que pueden estar presentes. Acuérdense ustedes del ejemplo que nosotros vimos de las pendientes. Hay un factor, pero este factor no induce un cambio provocado por el investigador. Acá sí, porque el factor o el tratamiento se aplica directamente a cada una de estas unidades experimentales. Entonces, aquí sí se está induciendo un cambio. ¿Está claro? Bien, no sé si tienen preguntas, señores, sobre estas tres primeras diferencias. ¿No? Doctor, yo tengo una duda, por favor. Por ejemplo, si en un paper Dígame, señor. si en un paper dicen que es la aplicación de electroscopía NIR, por ejemplo, en órganos de la uva, ahí no, yo considero que es por muestreo, porque no hay un cambio del investigador. Pero es que la aplicación es un factor, es un tratamiento. Así no influya en cada órgano. Es que sí está influyendo, porque usted le está aplicando directamente a la unidad experimental. ¿Cuál es la unidad experimental en ese caso? O sea, la unidad que yo le determiné era en todo el... Porque ahí incluso definía que Toda la... habían 67 parcelas. Correcto, en toda unidad experimental es la parcela. Entonces, sobre esas parcelas usted está aplicando el tratamiento. Yeah. Sí está aplicando un tratamiento usted. Yeah. Fíjese la diferencia respecto al muestreo, ¿no? Aquí nosotros dentro del bosque, en el ejemplo que analizamos, simplemente usted define la parcela y llega a medir las variables aquí, sin haber alterado nada. ¿Sí? En el caso del experimento, usted está aplicando un tratamiento. Aplica fertilizantes, ondas, radiaciones, fungicidas, cualquier cosa. Usted está aplicando. Entonces ya está manipulando la unidad experimental. Está ejerciendo algún tipo de cambio. Gracias, ¿Estamos? doctor. Bien. Veamos las siguientes. En el caso de los experimentos, el diseño experimental va a estar conformado por tres tipos de diseño. Esto, señores, nosotros lo vamos a estudiar con profundidad dentro de este semestre. El primero es el diseño o arreglo de unidades experimentales, el segundo es el diseño de tratamientos y el tercero es el diseño de procedimientos para la recolección de datos.
Como les digo, señores, esto va a ser objeto de estudio dentro de este semestre. En cambio, en el muestreo, el diseño va a estar conformado por dos tipos de diseño. El diseño de muestreo y el diseño de procedimientos para la recolección de datos. Entonces, el diseño de muestreo, señores, no lo vamos a topar dentro de este semestre, ¿no? Sin embargo, es un tipo de diseño específico, señores, cuando se quiere seleccionar muestras, ¿sí? Para este caso de estudios de tipo observacional o muestral. Algo lo vimos, señores, al calcular el tamaño de la muestra para poblaciones homogéneas y poblaciones estratificadas, ¿sí? Entonces, en realidad vimos en forma general dos tipos de diseños de muestreo. Uno aleatorio y otro estratificado. Y hay un poco de diseños más, ¿no? En cambio, señores, en la experimentación nosotros vamos a ver que podría haber infinito número de diseños, dependiendo de cada caso, ¿sí? Entonces, todos esos detalles, señores, nosotros los vamos a ir viendo en el semestre. Bien, vamos a ver la quinta diferencia. En el caso de los experimentos, el propósito fundamental es comparar efectos o analizar las tendencias de la respuesta a los tratamientos, ¿sí? O sea, el propósito, señores, es comparar los tratamientos. Esto a través de las pruebas de hipótesis y selección de las alternativas más idóneas, ¿sí? Entonces, siempre, señores, yo aquí en un experimento voy a tener mis tratamientos. Y el propósito fundamental va a ser comparar esos tratamientos a través de una prueba de hipótesis. ¿Cómo voy a comparar esos tratamientos? Viendo las diferencias que tienen respecto a las variables cualitativas o cuantitativas que yo haya medido. Vamos. En cambio, en el muestreo, señores, el propósito fundamental. Vean que dice el propósito fundamental, ¿no? No está diciendo es lo único que se puede hacer. Dice el propósito fundamental. Hay otros propósitos también. Aquí, en el caso del muestreo, es estimar los parámetros a través de los estadísticos. Estimar los parámetros a través de los estadísticos. Entonces, dentro del muestreo, señores, nosotros vamos a tener que en la muestra nosotros vamos a medir una o más variables de respuesta. De cada variable de respuesta, señores, nosotros vamos a obtener los estadísticos, media muestral, por ejemplo, desviación estándar muestral, error estándar muestral. Estos son estadísticos, ¿sí? Estos mismos estadísticos se pueden estimar en la población. En la población, señores, el estadístico media muestral se transforma en el parámetro media poblacional. Entonces, a partir, señores, de este estadístico, yo puedo estimar este parámetro. ¿Estamos? A partir de este estadístico, yo puedo estimar sigma, que es la desviación estándar poblacional. Y a partir del error estándar muestral, yo puedo estimar también el error estándar poblacional. Este procedimiento, señores, de estimar los parámetros a través de los estadísticos se denomina inferencia estadística. Pues este, señores, es el propósito fundamental del muestreo o de los estudios observacionales. En cambio, los estudios experimentales, el propósito fundamental es comparar los tratamientos a través de las pruebas de hipótesis. Claro, acá también si tengo un factor voy a poder comparar ese factor, pero no es el propósito fundamental.
El propósito fundamental es la estimación de los parámetros, ¿no? Y es lógico, analicemos el ejemplo anterior. Nosotros, ¿para qué calculamos, señores, el volumen de madera en pocas parcelas? ¿Sí? Si estamos hablando del aspecto económico, la madera existe en todo el bosque. Para obtener un beneficio económico, ¿ya? Entonces, esa es una estimación de parámetros, es una estimación de μ. ¿Sí? Si aquí, por ejemplo, me dice, tengo 20 metros cúbicos por parcela, en la muestra, ese mismo valor a mí me interesa saber en la población, para saber con qué cantidad de madera cuento para poder comercializarla. ¿Estamos? Eso significa estimar parámetros a través de estadísticos, ¿no? Bien, vamos a analizar otra diferencia. En el caso de los estudios experimentales, la población objetivo constituye la variable de respuesta inducida por los tratamientos que se mide en las unidades experimentales. Esa viene a ser la población objetivo. Lo mismo acá. La población objetivo también constituye la variable de respuesta que se mide en las unidades muestrales. ¿Por qué dice la población objetivo? Fíjense ustedes que cuando yo hago las estimaciones aquí, estoy haciendo una estimación de la variable de respuesta. Entonces, esa es la población objetivo, ¿no? Acá, que se miden las unidades experimentales. En el muestreo, que se miden las unidades muestrales. Bien. Veamos otra diferencia. No sé si tienen preguntas hasta aquí, señores, sobre estas 4 o 3 diferencias más. ¿No? Bien, vamos avanzando un poquito. En el caso de los experimentos, señores, el tamaño, forma, bordes y orientación de las unidades experimentales de áreas tienen relevancia sobre la magnitud del error experimental y varían según el tipo de tratamiento. ¿Sí? El tamaño, forma, bordes y orientación de las unidades experimentales en áreas tienen relevancia sobre la magnitud del error experimental y varía según el tipo de tratamiento. Nosotros habíamos visto, señores, la clase anterior, que el error experimental se podría controlar mediante la forma y el tamaño de las unidades experimentales. ¿Sí? Esto tiene relevancia aquí, porque no es lo mismo utilizar parcelas, por ejemplo, rectangulares que parcelas de tipo cuadrado. O que utilizar parcelas de tipo rectangulares. Generalmente, señores, en los estudios experimentales y también observacionales, se utilizan las parcelas rectangulares en lugar de las cuadradas. ¿Por qué? Porque estas parcelas, señores, abarcan mayor variabilidad. Y al cubrir mayor variabilidad, lógicamente van a estar disminuyendo el error experimental. ¿Ya? Entonces, vamos a suponer, señores, que yo aquí tengo 2 parcelas que tienen la misma área o la misma superficie. Entonces, por ejemplo, si aquí le pongo a esta como A, el área de esta parcela cuadrada va a ser A por A. O sea, A cuadrado. En el caso de la parcela rectangular, si es que yo quiero, por ejemplo, que tenga la misma área, A cuadrado, la base deberá valer 2A y la altura deberá valer A sobre 2. De esta manera, el área será base por altura. A cuadrado. En este caso, señores, las 2 parcelas tienen la misma área. ¿Ya? Pero si yo calculo el perímetro de la rectangular será 2A
más 2A, más A y más A. Esto me da 5A. Mientras que el perímetro de la cuadrada me dará 4A. ¿Sí? Entonces, fíjense en que aquí dos parcelas de diferente forma que tienen la misma área, la rectangular tiene más perímetro. Esto significa, señores, lo que está escrito ahí, ¿no? Cubre mayor variabilidad y por lo tanto, puede tener una relevancia sobre la disminución o sobre el error experimental. Lo mismo pasa, señores, con la orientación, ¿no? La orientación que podría cubrir, por ejemplo, un área norte-sur, un área este-oeste. No es lo mismo ubicar en la parcela de esta forma que ubicarla de esta forma. Esto tiene injerencia directa sobre el error experimental. ¿Está claro? En cambio, señores, en el muestreo, el tamaño, forma, borde y orientación de las unidades muestrales de áreas no juega un rol determinante sobre el error muestral. O sea, no juega un rol determinante. No quiere decir que no afecta, sí lo afecta, pero no juega un rol determinante. Porque recuerden que en un estudio observacional las condiciones, ¿sí?, no son 100% controladas por el investigador. ¿Estás? Bien. Hagamos ahora, señores, lo contrario. Partamos de que las dos parcelas tienen el mismo perímetro y calculemos el área. ¿Cuál de las dos debería tener más área? Yo hice aquí primero que tengan la misma área y luego calculé el perímetro. Ahora ustedes hagan que tenga el mismo perímetro y calculen el área. Y díganme en cuál de las dos tiene mayor área. A ver, vamos a ver cómo lo hacen. Señores, por favor, tienen que prender la cámara. Si yo veo que no prenden la cámara, no subo los videos al aula virtual, señores. Por favor, enciendan la cámara, es la única manera de saber de que ustedes están presentes, ¿no? Y sobre todo están atendiendo. No es lo mismo, señores, estar en directo que luego mirar la cámara. Aquí pueden despejar dudas después. ¿Qué diría? ¿Cómo haría? ¿Qué será? Y ahí vienen los problemas. A ver, en el caso, señores, de la cuadrada, obviamente va a tener las mismas dimensiones, ¿no? A. Entonces aquí su perímetro va a ser 4A. ¿Qué dimensiones debería tener acá, señores? En la rectangular. 3 medios de X y X medio para el menor lado. 3 medios de A o 1.5A, ¿no es cierto? ¿Y la altura? A sobre 2. Correcto, A sobre 2. Entonces aquí, señores, también el perímetro va a ser 4A. Calculemos el área. El área va a ser 3 medios de A por A sobre 2. Entonces aquí tendremos 3A cuadrado sobre 4. Y acá el área va a ser igual a cuadrado.
Entonces, fíjense ustedes, señores, que la rectangular va a ocupar una menor área, ¿sí? Va a ocupar una menor área. Por eso, señores, que siempre, en la mayoría de estudios, ustedes van a observar que se utilizan las parcelas rectangulares. Hay otro tipo de parcelas, ¿no? Por ejemplo, las parcelas circulares, que están utilizadas, ¿sí? Entonces, a esto se refiere, señores, esa diferencia. En el caso del experimento, la forma, orientación, tamaño de las unidades experimentales ejerce un efecto sobre el error experimental. En cambio, en los estudios muestrales, no tiene mucha injerencia, ¿no? Ahora, no quiere decir que no afecte, sí lo va a afectar, pero no tiene un rol determinante sobre el error de muestreo en este caso. Son dos tipos de errores diferentes que matemáticamente se van a calcular de forma diferente. Bien, vamos a la siguiente diferencia. Los diseños experimentales son más específicos y están en función de la naturaleza de los tratamientos y las condiciones locales, y se dispone de una familia muy grande de diseños a diferentes situaciones. Es lo que ya les había dicho, ¿no? Podríamos nosotros, señores, definir un diseño experimental para cada tipo de experimento. O sea, en teoría, señores, habría un infinito número de diseños experimentales posibles que yo podría aplicar. En cambio, los diseños de muestreo son más generales y se adaptan según la naturaleza de la investigación. Hay menos cantidad de diseños de muestreo y obviamente esto nosotros tenemos que adaptarlo a las situaciones, ¿ya? O sea, los diseños muestrales que existen los adaptamos a las situaciones. En el caso de los diseños experimentales, nosotros podemos generar un tipo de diseño experimental diferente para cada caso, ¿sí? A eso se refiere, señores, esta diferencia. La otra diferencia, el modelo de análisis de los datos experimentales responde al diseño de experimentos y tratamientos con varias opciones de interpretación. O sea, esto quiere decir, señores, que el momento que yo hago un diseño de experimentos, este diseño de experimentos tiene su propio algoritmo de análisis, sus propias ecuaciones matemáticas, ¿ya? Lo mismo pasa para el diseño de muestreo, señores. El modelo de análisis de los diseños muestrales también responde al diseño de muestreo. También, en este caso, nosotros vamos a tener el algoritmo de análisis que corresponde al diseño de muestreo seleccionado. Y esto, lógicamente, va a tener una opción de interpretación que va a ser específica para cada caso. ¿Estamos? Bien, preguntas, señores. Preguntas sobre estas diferencias entre experimentación y muestreo. A ver, entonces, indíquenme en los trabajos que ustedes están realizando, en los papers que están revisando, ¿quiénes tienen estudios observacionales? ¿Hay alguien que tenga algún estudio de tipo observacional o toditos son experimentales? Todos son Experimental. experimentales. Ninguno tiene estudio observacional. Señor Malán, usted tiene estudio observacional. Buenos días, doctor. Me parece que sí, de acuerdo a las características que hoy estábamos repasando, me parece que mi estudio es muestral, se puede decir, o observacional, porque ¿Cuál? prácticamente mi paper bueno, era, o sea, se trataba de identificar las barreras para el manejo exitoso de la transición de las vacas lecheras. Entonces, ellos daban una población en la región baja de Fraser Valerie de la Columbia Británica, o sea, esa sería su población. Y de acuerdo ahí, fueron sacando, bueno, fueron sacando, se puede decir, la muestra
en pequeños agricultores y veterinarios que estaban dentro de esa zona que ellos delimitaron para O sea, en hacer ese los caso estudios. no están aplicando tratamientos. No, se podría decir que no. O sea, eso estaba tratando de ver, de acuerdo al deber que nos mandó, estaba viendo, tratando de ver los tratamientos. No sé, yo le puse como tratamientos tal vez que, o sea, se dedicaron a hacer en agricultores y luego en veterinarios, o estoy mal. Sí, puede ser O un sea, factor, ¿no? claro, yo le definí Pero así porque, eso no quiere decir que se ejerza un cambio sobre las unidades experimentales. Es lo mismo que analizábamos cuando definíamos las pendientes, ¿no? Las pendientes no someten a cambio a las unidades experimentales, pero son consideradas como factores y también los niveles como tratamientos. ¿Sí? Me parece que sí es un estudio observacional. Bien, vamos a ver, señores, acá un par de ejemplos para ya cerrar con este tema, ¿no? Este tema es muy importante, señores, para poder comprender el resto de temas. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que si es que cambian de artículo, lógicamente también van a cambiar totalmente los conceptos. Entonces, si ustedes tienen clara la definición de cada uno de los conceptos, van a poder identificar factores, tratamientos, variables de respuesta, etcétera. No van a tener dificultades al respecto. A ver, veamos, señores, este ejemplo acá. Sí, la persona que levantó la mano. Doctor, buenos días. Una pregunta. En el caso de aquellos papers, yo he visto que algunos son como una revisión bibliográfica. ¿Esos a qué tipo pertenecerían? Bueno, esos son, no son estudios experimentales ni observacionales, ¿no? Son estudios de revisión. Listo, Lo muchas mismo gracias, hay doctor. estudios, señores, que se llama metaanálisis, en donde usted selecciona bastantes artículos y hace un análisis con los datos de esos artículos. ¿Ya? Entonces hay papers, señores, de investigación, hay otros papers de revisión. Bien. Acá, señores, tenemos el abstract de un artículo. ¿Sí? Y lo que quiero, señores, es que ustedes identifiquen aquí todos los conceptos que nosotros hemos estudiado. ¿Ya? Entonces, vamos a seleccionar, señores, dos variables. Una variable de tipo cualitativa y una variable cuantitativa. Variable de respuesta. Entonces, vamos a seleccionar una cualitativa y una cuantitativa. Y en base a esas variables y a lo que diga aquí el texto, vamos a ver la unidad muestral, la unidad experimental, vamos a ver los tratamientos, los factores, vamos a ver la muestra y la población. Ya. A ver, empecemos, señores, viendo la variable cuantitativa. Veamos la variable cuantitativa. El diámetro a la altura del pecho. Diámetro a la altura del pecho. ¿Qué tipo de variable cuantitativa es? Continúa ¿Qué porque tipo? se necesita un instrumento para medir. Perdón, señorita, no lo escuché. ¿Qué sería continua porque se necesita un instrumento? Usa la cinta. Continua de razones, ¿no? Cuantitativa continua de razones. Ya. ¿Cuál es la unidad muestral para esta variable, señores, de acuerdo al texto del ejercicio?
¿Cuál es la unidad muestral? Los árboles. ¿Cuáles árboles? Los árboles de pino. Serían 20 árboles por parcela. No, porque ahí dice clarito, ¿no? El diámetro de la altura del pecho se midió en todos los árboles de la parcela. La altura sí dice que se midió en 20 árboles, pero el diámetro de la altura del pecho se midió en todos los árboles de la parcela. Entonces, la unidad muestral, señores, para este caso viene a ser la parcela, con todos los árboles que no están definidos ahí en el texto, ¿no? ¿Sí? Viene a ser la parcela. Y también la unidad experimental vendría a ser la misma parcela. Vean que aquí hay unas parcelas con un determinado número de árboles. En este caso, el diámetro de la altura del pecho dice que se midió en todos los árboles de la parcela. Si es que fuese la altura, la unidad muestral serían los 20 árboles. Y la unidad experimental sería la parcela con todos los árboles constituidos, ¿no? Que no está diciendo acá el número exacto. ¿Está claro? Bien, sigamos. ¿Cuáles son los tratamientos, señores? O primero, más bien, definamos los factores. ¿Cuántos factores hay? El raleo. El raleo. ¿El raleo será un factor? Las densidades. Las densidades residuales, ¿no? Ese es el factor. Entonces, el factor es la densidad. Fíjense que este factor densidad tiene 4 niveles. 400, 600, 800 y 1200. Esos son los niveles de este factor. También iría el testigo. ¿Perdón? Ahí también iría el testigo. Porque dice No, yo señorita. El factor es densidad. Y las densidades son estos 4 niveles. El testigo viene a ser un tratamiento, ¿no? Por eso los tratamientos aquí en este caso van a ser cada uno de los niveles del factor. T1, 400. T2, 600. T3, 800. T4, 1200. Y T5, el testigo. Fíjense que aquí dice el testigo sin intervención, no nos está dando un nivel, ¿no? Es una plantación sin intervención. Entonces, una cosa es el factor que tiene niveles, los niveles vienen a ser los tratamientos, pero cuando aparece un testigo, señores, este testigo no necesariamente tiene que estar dentro de los niveles del factor. Puede o no puede estar. En este caso no está. ¿Estamos? Bien, ¿cuál será la muestra? Los 20 árboles por parcela. No. No podría decir El árbol. exactamente. No. Serían todos los Siempre árboles que se van a medir. No, Y señor. que se van a hacer el raleo. A ver, señores. Volvamos al inicio. Volvamos al inicio. Vean que nosotros ya vimos ejemplos de esto también. Nosotros tenemos aquí, señores, una investigación. Y dentro de la investigación hemos definido la unidad experimental.
¿Se acuerdan que hicimos el cálculo del tamaño de muestra? ¿En qué unidades nos salió la muestra? En parcelas, porque la parcela es la unidad experimental. Yo tengo aquí una unidad experimental que es mi parcela. Entonces, la respuesta que ustedes me deberían dar es tantas parcelas. ¿Cuál es la muestra? Entonces 10 sería parcelas. Correcto, las 10 parcelas. Ahí está clarito, ¿no? ¿Y cuál es la población? $40,000 parcelas. Ya, correcto. Ahí habla de 4.000 hectáreas, me parece, ¿no? Sí. Correcto. Tenemos 4.000 hectáreas. Toda esta área vale 4.000. Si mi unidad experimental es una parcela de 0,1 hectáreas, pues N mayúscula va a ser igual a 4.000. Dividido para 0,1 y esto me da 40.000. Entonces, la población serían las 40.000 parcelas. ¿Está claro? Doc, una pregunta. Bien, definamos ahora. Sí, señorita. ¿En la población no podría ser todo el rodal o exactamente debemos poner las 40,000 parcelas? Tiene que poner porque ahí tiene datos para calcular, ¿no? Y no puede poner todo el rodal porque todo el rodal no representa el número total de unidades experimentales. O sea, si usted no tuviera el dato de 40.000, usted debería decir todas las parcelas de 0,1 hectáreas que entran en el área, ¿no es cierto? No sé si da aquí el sitio, ¿sí? En la localidad de Colipuli, 9ª región. Ya, Doc, muchas gracias. Pero tiene que definirlo de esa manera. El dato que usted pone todo el rodal no está diciendo que es el conjunto de unidades experimentales. Bien, veamos ahora una variable cualitativa. A ver, ahí hay variables cualitativas, ¿no? la El calidad. micrófono usted Es lo la tiene. forma del fuste y de la copa de cada árbol. Claro, la calidad, la forma, ¿sí? La forma, a ver, hay dos, ¿no? La forma del fuste y la forma de la copa. Entonces, una podría ser la forma del fuste. Forma. Para la forma del fuste, ¿cuál es la unidad muestral? Los 20 árboles, Doc. Sí, ahí como que no explica bien, ¿no? Pero si es que nosotros leemos desde además, se registró la forma y el fuste de la copa distinguiéndose 3 categorías. Dice de cada árbol, ¿no? Acá en la tercera línea dice la forma del fuste de la copa de cada árbol. ¿Sí? Al parecer es como que también midió de toditos los árboles de la parcela. Pero como acá arriba está diciendo 20 árboles, también podría uno entender que midió en estos 20 árboles, ¿no? ¿Sí? De todos modos, señores, si es que nosotros leemos directamente esto, es como que nos sugiere que midieron de todos los árboles de la parcela. Entonces, en este caso, la unidad muestral sería la parcela con todos los árboles. Porque aquí especifica claramente que el DAP, o más bien dicho, la altura, fue lo único que se midió en los 20 árboles. ¿Sí? Entonces, yo diría más bien que
fue la parcela con todos los árboles, ¿no? Y el resto, señores, unidad experimental, tratamientos, densidad, factores, muestras, poblaciones, va a ser exactamente lo mismo para esta variable, ¿ya? Exactamente lo mismo. ¿Estamos? Entonces, es el trabajo que ustedes debían hacer, ¿no? Es el trabajo que ustedes debían hacerlo con sus artículos. Y de hecho debe haber muchos errores, ¿no? Entonces, la idea, señores, es que lo hagan bien. Entonces, si ustedes creen que hay errores, vuelvan nuevamente a hacer el trabajo. Señor, dígame. Doctor, buenos días. Una pregunta. Por ejemplo, en mi trabajo mencionaba de que, o sea, no mencionaba tratamientos específicamente, pero mencionaba diferentes pruebas de análisis como el CMT, porque estaba realizando un artículo de lo que es mastitis. Entonces, en ese caso, ¿podría tomar como tratamientos a las diferentes pruebas? Claro, son Ya, tratamientos, gracias. ¿no? En realidad esos métodos de análisis de mastitis vendrían a ser los tratamientos. Bien, veamos un ejemplo más, señores, ya para terminar con este tema y pasar a ver otra cosa. A ver, lean, señores, por favor, el siguiente resumen. Dígame, señorita López. Profe, yo tengo una pregunta, disculpe. Dígame. Dígase. Por ejemplo, no sé si le entendí bien, pero digamos, ahorita como hicimos este ejemplo, tenemos que hacer el paper o lo hacemos de forma general, porque por ejemplo, en mi paper, en el documento que yo tengo, es sobre unos tomates, pero digamos, en las 110 plantas del experimento aplican todas las variables. Entonces, no es necesario hacer así variable por variable como hicimos ahorita, ¿verdad? Claro, si es que usted cree que todas las variables que midieron se miden en la misma unidad muestral, en la misma unidad experimental, usted simplemente en variables de respuesta pone todas las variables, ¿no? O les enumera todas las variables, que no deben ser muchas. Pero yo ya me daré cuenta que todo lo que usted puso como variables de respuesta obedece a la clasificación que está en la parte superior. O sea, ustedes van a definir de esta manera siempre y cuando cambie las unidades muestrales, ¿no? ¿Qué es lo único que va a cambiar? La unidad muestral es lo único que va a cambiar. Bien. Leamos, por favor, señores, este abstract. Leamos este abstract. Escojamos una variable de respuesta. Escojamos una variable de respuesta. La fermentación ruminal. Cualquier. ¿Perdón? La fermentación ruminal. Fermentación ruminal. Pero, bueno, hay que definir bien la variable de respuesta, ¿no? Fermentación ruminal en términos de qué. O podría ser también la degradación de la materia seca. ¿En qué? Sí. A ver, lean bien, por favor. Lean Lean bien esta- y si me dicen la variable de respuesta. Por ejemplo, ahí está hablando de el contenido de NH3N. Eso es específico, ¿no? Otra, la producción de leche. A ver, lean bien.
Podría ser la digestibilidad de piensos fibrosos de baja calidad. A ver, disculpa, señores. Díganme, por favor, el nombre de la variable. Podría ser la producción de leche. Correcto, la producción de leche. ¿Cuál es la unidad muestral? O sea, ¿dónde se mide la producción de leche? En la vaca. Fíjense que ahí, en la vaca, perfecto, en la vaca. ¿Y cuál es la unidad experimental? Aquí, señores, ustedes pueden definir, ¿no? Por ejemplo, producción de leche de acuerdo a las unidades. ¿Sí? Entonces, siempre en los artículos les van a dar las unidades, ¿no? Litros, vaca, día, por ejemplo. ¿Sí? Ahí está clarito esto de la producción de leche también. Bien, la unidad experimental, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la unidad experimental? A ver, antes de definir la unidad experimental, definamos los factores. ¿Cuáles serían los factores? ¿Cuántos factores hay? Los parámetros de fermentación ruminal. No, señorita. Los factores, señores, son el conjunto de condiciones controladas por el investigador. Doctor, ¿podrían ser los 3 tipos de forrajes utilizados? Materia seca. Bueno, en realidad hay 2 nomás, ¿no? El follaje de eritrina y de gliricidio. Entonces, el factor vendría a ser el follaje. El follaje arbóreo. Los niveles, eritrina y gliricidia. Ese es el único factor, el follaje arbóreo. Fíjense en que este follaje arbóreo yo le doy a la vaca, ¿sí? Pues el tratamiento le estoy dando a la unidad experimental y estoy ejerciendo un cambio en la unidad experimental. Y ese cambio le mido a través de la variable de respuesta. Entonces, el único factor es el follaje arbóreo y tiene 2 niveles. Eritrina y gliricidia. Ahora, ¿cuáles son los tratamientos? T1, eritrina.